En este video vamos a estar hablando cómo tener fe, cómo aumentar nuestra fe. A continuación, quizás tú estás en esa etapa de tu vida donde tú quieres aumentar tu fe, o has pasado por cosas o situaciones donde tu fe te ha fallado, donde el temor ha querido entrar a tu vida y opacar la fe que Dios te ha dado. O hay etapas o circunstancias o áreas en tu vida donde pareciera que estuvieras estancado, donde pareciera que hubiese algo que estuviese estorbando tu crecimiento espiritual o tu bendición. Y sabes que te hace falta esa fe, que tu fe necesita crecer en esas cosas que tú deseas para ti y para tu familia. Pues aquí está la respuesta. En el día de hoy vamos a estar hablando de 3 formas que podemos aumentar nuestra fe. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Quédate al final y al final revelaré en la última forma cómo podemos aumentar nuestra fe para que puedas alcanzar cosas maravillosas para Dios. Amén. Comencemos entonces. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Mateo capítulo 9, versículo 29. Y dice así la palabra de Dios. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Fíjese, la palabra de Dios nos está diciendo que conforme a nuestra fe nos será hecho. Entonces, muy importante que nuestra fe sea grande, que nuestra fe se alinee a la palabra de Dios, a lo que Dios dice que nosotros debemos creer. Porque si en nuestra vida nos va a suceder conforme a nuestra fe, si tenemos una fe pequeña, entonces eso no nos va a funcionar de mucho. Pero si tenemos una gran fe, podemos alcanzar cosas grandes para Dios. Podemos alcanzar esas promesas de las cuales Dios nos está hablando. Amén. Piensa lo que dice en Marcos capítulo 9, versículo 23. Dice: Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Fíjese, al que cree, todo le es posible. No hay nada imposible. Fíjese, la palabra de Dios dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Sabemos que nosotros como seres humanos tenemos limitaciones humanas, pero le servimos y le creemos a un Dios para el cual nada es imposible. Entonces, cuando nosotros alineamos nuestra fe a la fe de Dios, a la naturaleza de Dios, para lo cual nada es imposible, entonces al que cree, a nosotros que creemos, nada le es imposible. ¿Por qué? Porque estamos alineando nuestra fe, porque estamos creyendo que nuestro Dios, que para nuestro Dios no hay nada imposible. Entonces esas cosas que aún para nosotros como seres humanos son imposibles, cuando nosotros creemos que para Dios son posibles, entonces se hacen posibles en nuestra vida. Esa es la fórmula que Dios ha creado. Entonces, muy importante nuestra fe. Sin fe, acuérdense, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Pero entonces al que cree, todo le es posible. Es una de las cosas más importantes para nosotros como hijos e hijas de Dios. Amén. Sigamos entonces. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Y dice así la palabra de Dios. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Fíjese, los discípulos, los apóstoles caminaron con Jesús. Y llegó el momento en donde ellos se dieron cuenta que la fe era algo importante. Y quizás tú estás en esa etapa de tu vida en el día de hoy. Y sabes que necesitas más fe. Sabes que la fe es algo clave, como lo estamos viendo en el día de hoy. Y los discípulos de Jesús, llegó el momento en que ellos le dijeron a Jesús: Jesús, aumentanos la fe. Porque ellos sabían que si tenían más fe, era la clave. Fíjese, en varias ocasiones, ellos estando con Jesús, Jesús los confrontó y les dijo: hombres de poca fe. En una ocasión estaban con él en la barca y ellos tuvieron temor porque se levantó una gran tempestad. Y Jesús se despertó y los reprendió y les dijo: hombres de poca fe. Y reprendió
la tormenta y la tormenta calmó. Y fíjese, a veces cuando los seres humanos están pasando por circunstancias, por tormentas, en vez de creer a Dios, en vez de levantarse en fe, creer lo que la palabra de Dios dice, que cuando pases por el fuego no te vas a quemar, y cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, que yo soy Jehová tu pastor y nada te va a faltar, que la palabra de Dios dice que estaré contigo todos los fines del mundo, hasta el fin del mundo, que dice la palabra de Dios que siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sustentar todos los días de tu vida. Las personas tienden a temer en medio de esas circunstancias, en medio de esas etapas de su vida. Y es por eso que Dios confrontó a sus discípulos. En otra ocasión, ellos trataron de sanar a un muchacho que estaba atado y no pudieron. Y Jesús le dijo: es por vuestra poca fe. Entonces, como seres humanos, va a haber momentos en nuestra vida donde nos vamos a dar cuenta que necesitamos aumentar nuestra fe. Y es por eso que en este día vamos a aprender cómo aumentar la fe. Amén. Sigamos leyendo. Entonces Jesús les dijo, estamos en el versículo 5, Lucas 17. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Ya Jesús les empieza a dar una clave, que cómo aumentar la fe. Cómo aumentar la fe. Y Él les dio una parábola. Si tuvieses fe como un grano de mostaza. Ese grano de mostaza tan pequeñito, mi amado, pero crece a ser un gran árbol. Es más, Jesús lo explica mejor, amplía esta parábola. Si vamos a Mateo 13, 31 y 32, dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. O sea que Dios nos está diciendo cómo podemos aumentar nuestra fe. Aunque nuestra fe sea la más pequeña, como una semilla del grano de mostaza, no importa qué tan pequeña sea tu fe, la clave es aumentar esa fe. La clave es que esa fe crezca, porque el grano de mostaza es pequeño, como le está explicando Jesús, pero crece a ser la hortaliza más grande y crece a ser un árbol bien grande comparado a la semilla pequeña que es. Entonces la clave es que nosotros trabajemos y hagamos que nuestra fe crezca. ¿Cómo vamos a hacer que nuestra fe crezca? Trabajando en ella para que crezca, para que aumente. Pero lo que pasa con los creyentes es que no hacen lo que la palabra de Dios dice para aumentar su fe, para tener esa fe aunque sea poca. Por eso es que vamos a estar hablando de esas tres cosas que necesitas hacer para aumentar tu fe. Número 1, leyendo la palabra de Dios. Es más que obvio, mis amados, pero yo diría que la mayoría de los creyentes no leen la palabra de Dios. Muchos la tienen abierta en un salmo en su casa. Hermano, la palabra de Dios no se va a leer sola. Necesitamos leer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Oseas 4:6 que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento, el conocimiento de Dios, mis amados. La palabra también dice de Dios en Malaquías 3 que Él te desechó porque tú desechaste el conocimiento de Dios. Hermanos, necesitamos tomar tiempo todos los días, aunque sea unos minutos, para leer la palabra de Dios, para crecer en ella, como nos dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Pero aquí dice en Romanos 10:17, dice: así que la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe va a venir a nuestra vida, la fe va a crecer en nuestra vida cuando escuchamos esa palabra de Dios. Y cuando tú la estás leyendo y estás obteniendo ese alimento espiritual, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu están escuchando internamente esa palabra de Dios, y tu fe va a crecer. Porque si antes no sabías y ahora lo sabes, que Jehová es tu pastor y nada te va a faltar,
que Jehová va a saciar todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, que Él es poderoso para darte todas las cosas aún mayores que las que tú pides. Pero fíjese, así como la fe viene por el oír la palabra de Dios, la incredulidad y el temor vienen por el oír la voz del enemigo. Si usted prende hoy en día la televisión a ver las noticias, el 99% de las noticias son malas noticias. Viene una escasez, viene un ataque a la economía del país donde tú estás, que hay una sequía tan grande, que hay terremotos, que hay diluvios, que hay tormentas, que hay pestes. Hermano, ¿y qué es lo que empieza a pasar en tu vida? Tú empiezas a tener temor, empiezas a asustarte, empiezas a tener temor de tu vida, de tu futuro, de tu familia. Pero en cambio, si tú vas a la palabra de Dios y dice: no temáis, manada pequeña, porque yo he vencido este mundo. Sí, en este mundo tendréis aflicción, pero no temas, porque yo he vencido al mundo. Y dice la palabra de Dios: ¿cuál es la cosa que ha vencido este mundo? Vuestra fe. La fe es lo que te va a hacer llevar una vida de victoria, aunque en el mundo las cosas estén de peor en peor. Para nosotros como sus hijos iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, dice la palabra de Dios. Y si aún llegamos a morir, el morir para nosotros es ganancia. Pero debemos llevar una vida de fe, plantados en la palabra de Dios. Así que escuchando y leyendo la palabra de Dios es una de las formas que nosotros vamos a hacer que esa fe crezca, que ese granito de mostaza que es tan pequeño pase a ser una gran hortaliza y un gran árbol. Amén. Número 2, orando y ayunando. Así mismo es, mi hermano, orando y ayunando. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 17, empezando en el versículo 14. Y dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre, a Jesús, que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ojo, ¿verdad? Eso es lo que yo estaba diciendo hace un poco. Verso 17. Respondiendo Jesús le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, dice: y este quedó sano desde aquella hora. Verso 19, aquí donde está la clave. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? O sea, ¿por qué ellos no pudieron sanar a este muchacho que estaba siendo atormentado por un espíritu? Versículo 20, Jesús les contesta: por vuestra poca fe. Fíjese, por vuestra poca fe. La fe de ellos no era suficientemente grande para echar fuera a los demonios, para sanar los enfermos. Pero entonces después lo que dice es algo revelador. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, que está bien, o sea, si tienes esa fe que estás trabajando en ella para que crezca y haciendo las cosas que estamos enseñando en el día de hoy, entonces tu fe va a crecer. Entonces tu fe va a ser de pequeña a grande y vas a lograr estas cosas. Dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada, mis amados, os será imposible. Pero después dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea que la oración y el ayuno hacen que nuestra fe crezca, mis amados. Y va a haber etapas en tu vida y áreas en tu vida y circunstancias por las cuales tú vas a pasar, que al menos que te metas fuertemente a orar y ayunar, no se van a solucionar. Hay cosas en la vida del creyente, áreas, situaciones que al menos que tú te metas a orar y ayunar, no van a ser cortadas, no van a ser sanadas, no van a ser rotas esas cadenas. Así que en el día de hoy, como pastor, a través de la palabra de Dios, yo te digo: hermano, lleva una vida de oración,
practica el ayuno. Y si hay áreas que tú sabes en tu vida que te están atando, que te están obstaculizando de llegar al próximo nivel, de entrar a esa bendición de Dios, esa promesa de Dios, hermano, métete en ayuno y oración para que eso sea roto, para que esos muros caigan, para que esos gigantes, las cabezas sean cortadas y entres a las promesas que Dios te ha dado. Amén. Número 3. ¿Cómo podemos aumentar la fe? Congregándonos. Así es, mi amado. Y les traigo una historia de la Biblia para que podamos corroborar y sin entrar muy profundamente. ¿Por qué congregándonos? Porque cuando nosotros vamos a la iglesia, nosotros escuchamos la palabra de Dios. Y como yo decía al principio de este video, de esta enseñanza, muchos creyentes, la única manera como ellos escuchan o leen la palabra de Dios es cuando van a la iglesia. Así que si tú no asistes a una iglesia, si tú no te congregas en una iglesia, tu fe puede estar hasta muerta. Y acordemos que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe para esta vida, para este caminar como creyentes. ¿Ven? Pero vamos a ir a la palabra. Juan capítulo 20, versículo del 19 al 29 dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, acuérdense que para los judíos, que eran el pueblo de Dios, esto es domingo para ellos. Y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, esto era cuando ellos se reunían, el día que ellos se reunían, aunque ellos se reunían muchos días, pero esta era una reunión como creyentes. Y estaban todos reunidos. Dice, por medio de los judíos vino Jesús. Esto es cuando apenas Jesús había resucitado. Dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, porque le había muerto y le estaba mostrando sus cicatrices. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes les retuvieres son retenidos. Ahora fíjense, vamos al versículo 24, en esa misma historia, dice la palabra de Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, no fue a la iglesia, a la congregación ese día. Les dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Pero fíjese la respuesta de él. Él les dijo, si no viniere, dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Fíjese la incredulidad de Tomás. Pero ¿por qué vino la incredulidad de Tomás? Porque él se perdió la bendición de ese día de ir a la iglesia y no presenció la presencia de Jesús, no escuchó las palabras de Jesús. Por lo tanto, su fe estaba poca, porque su fe no aumentó al ver a Jesús, a ver la presencia de Jesús, a sentir la presencia de Dios, al escuchar las palabras de Jesús. Y así mismo le pasa a muchos hermanos que no se congregan. Su fe está muerta, su fe está menguada, su fe no está creciendo porque no está presenciando la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios, en medio de la alabanza de mi pueblo, ahí está mi Santo Espíritu. Donde están dos o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice es viva y eficaz, y Dios se mueve a través de la palabra de Dios. Entonces las personas no están creciendo al no congregarse. Su fe no está creciendo al no congregarse porque no escuchan la palabra de Dios. Pero entonces fíjese, versículo 26. 8 días después, o sea, el siguiente domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos. Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Mi amado, qué bendición es congregarse.
yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Dice: porque allí derrama el Señor bendiciones y vida eterna en la congregación de los hermanos. No te dejes engañar, mi hermano. Yo soy un pastor, tengo el privilegio de pastorear una iglesia, una congregación, y pongo estos mensajes en las redes sociales porque sé que todos usamos las de redes sociales. Pero el escuchar esta palabra, este mensaje, no te voy a decir como algunos falsos maestros y falsos enseñadores están enseñando en las redes sociales, que tú no necesitas congregarte. Eso es una mentira del diablo. La palabra de Dios dice en Hebreos 10: no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Hermano, no te dejes engañar por el enemigo. El enemigo te quiere robar la bendición de que tu fe aumente. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír esa palabra de Dios que vas a escuchar cuando te congregas. Porque en la congregación de los hermanos, ahí derraman sus bendiciones y vida eterna. Porque dice la palabra de Dios que mejor es un día en mi casa que 1000 fuera de ellos. A veces los seres humanos están buscando las respuestas humanamente aquí y allá, y tocan esta puerta y tocan esta puerta. Hermano, con una sola vez que tú asistas a la casa de Dios, Dios puede hacerte el milagro. Dios te puede dar la respuesta a lo que tú estás buscando, porque el templo de Dios es un templo, un lugar especial. Perdón, que Dios ha declarado para derramar sus bendiciones y la vida eterna. Así que no te dejes engañar del enemigo, mi amado. Y si has dejado de congregarte, yo te pido, por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo, busca una iglesia donde congregarte. Busca una iglesia donde te enseñen la sana doctrina. Una iglesia donde te amen y te enseñen la verdad. Y la verdad a veces va a doler, hermano, pero necesitas escuchar la palabra de Dios. Necesitas ser instruido, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay muchas personas que están en oscuridad y caminando por oscuridad porque no están siendo guiados por la palabra de Dios. Necesitamos, la palabra de Dios dice: encomienda a Jehová tus caminos y él hará. También dice la palabra de Dios que hay un camino que al hombre le parece justo y verdadero, pero su final es perdición. No te guíes por tu propia inteligencia, no te guíes por tu propia prudencia. Guíate por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que te congregues. La palabra de Dios dice que te congregues. Amén. Así que hemos visto estos 3 puntos: leer la palabra de Dios, la oración y el ayuno, y el congregarnos. Esas son las 3 formas como nosotros vamos a hacer que nuestra fe crezca y tengamos una fe que todo lo puede. Una vez más, este ha sido el pastor Robinson Villalobos. Que Dios te bendiga. Y te invito a que veas este siguiente video, que te va a ayudar a crecer espiritualmente, a ti y a tu familia.